damos comienzo. Me gustaría, no sé, ¿hay alguna tarea, no? Creo que tenemos alguna tarea. Cinco tareas. 5 tareas. ¿Quién quiere empezar por la primera? ¿Cuál es la primera? La primera, la lectura del órgano. Del órgano, sí. ¿Alguien lo tiene a la mano? Porque el mío, curiosamente, lo despaché y no lo tengo aquí. Si alguien, entonces, si no es ese, pasemos al segundo, a la segunda. Bueno, yo leí una buena parte, voy como en el numeral como 101, 102. Muy interesante, me ha llamado la atención pues que uno tiene que mirarlo de la perspectiva del año en que fue escrito, ¿cierto? Porque, pues como alguien mencionaba en la reunión pasada, la forma de escribir en esa época pues era distinta. Entonces sí hay que hacer un esfuerzo de comprensión más grande. Esa fue mi experiencia. Y segundo, pues pararse desde esa época a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que yo tenía una idea diferente de lo que significaba los miasmas que la que se propone o la que se deduce a través de la lectura. Indudablemente, pues voy en el 50% del libro, me falta el resto. También estuve tratando de ver los repertorios. El de Kent es un repertorio bastante complejo. Me imagino que tenemos que aprender más para abordarlo mejor. Lo que sí no pude pues entrar muy bien es a lo que llamaban el consultor, pues el sistema experto, ¿no? Esa parte no la he practicado todavía, pues, pero sí me dediqué al organómetro y hay cosas muy interesantes. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Porque me parece muy interesante lo que ha dicho Darío. Pues yo me le metí a la plataforma que Darío nos mandó. Eso ha sido por ensayo-error, porque no hay mucho tutorial. La primera observación es que el tutorial que presentan es otra versión distinta. Entonces es uno mirar el tutorial y tratar de descubrir en la nueva versión dónde queda lo que dicen que queda. Eso es lo primero. Quisiera compartirles un poco la experiencia de cómo fue. Darío, ¿puedo compartir pantalla? Ya te permito, sí, adelante. Listo. Permítanme un segundito. Compartir. Pero necesito... ¿Qué pasó aquí? Me va a mandar al WhatsApp y yo no estoy en ese WhatsApp. Entonces necesito salirme de aquí un segundito. Me salgo de aquí. Y control de reunión que se me hizo. Ahí está. Listo. No vemos todavía nada. Tranquilo. ¿No ven nada? No. No todavía. No todavía. Dice que estás compartiendo. Dice Julio Botero ha empezado la función de compartir las pantallas, pero no ha salido nada. No ha salido nada. ¿No ven como un Hotmail? No. Si quieres, ahí volví a pararte. Ahora vuelve a compartir a ese. Entonces. Dice compartir, sí. Bueno. Ya sé lo que puede pasar. Es que hay que pararse con la flechita. Ahora sí. Estás compartiendo mi email. Perfecto.
Entonces aquí tengo, ya me avisaron que hasta hoy tengo bicoutas. Entonces me dicen, entre, pague, toda esa vaina. Entonces tengo ya la tarjeta amarilla. O sea, hasta hoy les puedo yo. Muy bien, entonces aquí está lo que les quiero compartir. No sale sino todavía la flechita en correo electrónico de registro. Está como lento, ¿no? Ya empezó a leer. Dice que está pensando. Estoy pensando, es que es muy inteligente. Como demorado. ¿No quieres decirnos qué fue lo que pasó, Julio César, mientras sale? Dime. ¿No quieres contarnos qué fue lo que te pasó? A ver, empecé yo a buscar y a tratar de buscar la referenciación. Yo tuve una charla con Guillermo el martes, porque no quería pues perderme la oportunidad de aprender bien, por lo menos de meterme. Entonces, tengo aquí la síntesis mientras esto se decide a cargar. Listo, ya lo tengo. Ahora sí ya. Sí, ya lo tengo. Un segundo, que es que este es el que me está estorbando. Listo, tengo que entrar a este. Entonces, hoy se terminan mis 7 días. ¿Ahora sí ven algo? Sí. Listo. Entonces aquí está, si uno tiene un nuevo caso, aquí está el aprender a usar, aquí está el tutorial, pero no coincide con la versión 5, que es la que ahora vamos a mirar. Entonces yo voy a mi caso. Listo. Entonces yo puse lo del grano en la cara. Grano en la cara, ¿cierto? Entonces, voy a abrir la ventana. Listo. Estos son todos los ensayos fallidos. Porque lo primero era, llegaba yo y entraba y no sabía cómo seguir. Bueno, entonces, otra experiencia interesante fue tener muy claro lo que yo decía que sentía, y resulta que, por ejemplo, cáscara dura, pues no, que la rasquiña, no conoce rasquiña. Entonces era tratar de descubrir en el lenguaje homeopático cómo equivaldría mi lenguaje vernáculo. Entonces aquí logré yo pues añadir algunos síntomas, pero aquí ya llegué a un primer diagnóstico. Aquí me salió la tuya. Muy bien, entonces ya logré pues cuál era el diagnóstico, pero aquí me dice el resultado es moderadamente claro, muy pocos síntomas, todos los síntomas presentan son del mismo capítulo. Entonces decía, y ahora cómo yo me meto a mirar un poco más allá. Y esta mañana pues buscando, encontré la plantilla. Y porque es que me metí una plantilla técnica y me morí ahí, porque eso no entiende uno nada. En cambio aquí sí está muy bien, historial personal, a ver qué busca. El problema es cómo encontrar el equivalente en añadir síntomas. Entonces, como pueden ver, de los 4 o 5 síntomas, en este momento ya tengo 12 síntomas. Entonces, voy a hacer, no, aquí está. Entonces vamos a pedir que haga el diagnóstico, porque ya con tantos, ahora sí resolver. Y ahí es donde viene de qué se trata. Entonces ahí está pensando, listo. Entonces aquí me dice que el de mayor es el mercurio soluble. Muy bien. Y en esta, entonces dice, ¿cuáles son los grandes? ¿Cuáles son los pequeños? ¿Y cuáles son los notables? No tengo ni idea qué significa eso, pero bueno, les comparto que está entre grandes, pequeños y notables. Ahí está todo lo que hay, lo que nos decía Guillermo, de 500 síntomas, hay que llegar
o 500 medicinas, uno puede, o posibilidades, tiene que llegar a esa una. Claro. Muy bien. Entonces yo puedo hacerle aquí, yo puedo hacer un análisis. Aquí me han pedido que haga un análisis diferencial. Yo no había querido mover este porque no sé qué pasa y a veces no sabe uno cómo regresar a donde estaba. Entonces ya nos da, entonces ahí hay uno, aquí da unos en rojo. Tengo ni idea. O repositoriación simple. Entonces ahí viene la repositoriación. Muy bien. Pero yo, por ejemplo, si me meto, a ver, me voy a devolver. Aquí no, miren esta tabla tan bonita. Bueno, está la tabla. Es un mundo absolutamente inmenso por encontrar. Entonces yo puedo llegar a los resultados. Y aquí le pido que me dé materia médica. Entonces ahí se abre otra vez un mundo enorme, enorme, enorme. No, ahí está pensando, aquí está pensando. Entonces aquí está materia médica. Entonces si antes me dijo que lo primero que yo tenía que ver, ¿cómo se llamaba el primer producto? Ya ni me acuerdo. Tuya. No, el primer de los, aquí, mercurio soluble. Mercurio solubilis. Entonces voy a buscar a mercurio solubilis. Y entonces ahí viene otra posibilidad de meterme. A ver, pórtese bien. Mercurios. Ya descubrí que tiene diccionario. Entonces es otra ventaja. Solubilis. Aquí está el solubilis. Ahí está. Entonces hay introversión, testarudez, eso está muy bien. Y entonces aquí es algo, cómo se agrava, cómo se mejora, yo no me acuerdo, Guillo, qué dice el des y el haber. Aversiones, agravaciones, mejorías, deseos y aversiones. AGR es agravaciones. Abajo en modalidades, ¿no? AGR, agravaciones, mejorías, deseos, aversiones. Por ejemplo, me fregó, no puedo tomar brandy. No. Eso no quiere decir que no, sino que está de acuerdo con la materia médica de mercurio solubilis, es una... ¿Está como contraindicado? Las personas normalmente, estadísticamente, tienen aversión al brandy y al queso fuerte. Y mirando el renglón de encima, las personas normalmente sean el pan con mantequilla, las bebidas frías, los líquidos, los limones. Seguimos para arriba. Mejoran con el sueño, durmiéndose, con el frío y con la comida agria. Se agravan durante la noche con la sudoración, o sea, la sudoración no les da confort, sino que les molesta. Con el tacto, por el calor y el frío, acostados sobre el lado derecho y con el aire caliente. Eso quiere decir Puedes seguir, Julio. Pues ya no sé para dónde seguir. Ese era un poquito como lo que yo tenía como para mostrarles de lo que he investigado un poco. Me parece que es un mundo magnífico, pero es una ignorancia absoluta de mi parte. Lo más difícil era tratar de encontrar, por ejemplo, me devuelvo un poquito, a ver si se deja devolver. Creo que viene para donde sí. Otro poquito, otra más. Entonces, cuando yo llegaba y decía, yo me lo tocaba y decía aspecto seco sin costra. Entonces decía
¿y ahora qué síntoma le pongo? Entonces, por ejemplo, aquí hay unas que son de la cara, hay otros generales. Hay una, no logré encontrar la transpiración, porque en las ingles estoy encontrando que estoy transpirando mucho. Eso de tener... Entonces, ¿qué es lo más interesante de esta parte? Que después de mirar la plantilla, empieza uno a darse cuenta que tiene una cantidad de, como dice, la homeopatía es multisistémica, porque no es solamente el grano por el grano, sino, miren todo lo que yo debería seguir mirando. ¿Cómo son mis uñas? Son duras, frágiles, uñas encarnadas, la piel. Pero entonces, pasar de aquí a aquí, cuando uno le dice un nuevo síntoma, entonces añadir síntoma. Entonces yo pongo aquí uñas, ¿cierto? Y entonces voy a buscar uñas. Entonces ahora tengo que ver frágiles. Entonces, quebradizas. Entonces, si me sirve por quebradizas, estoy bien, ¿cierto? Entonces voy a quebradizas y digo, esto puede ser un 2, porque no es que sean mucho. Y entonces, si me devuelvo, ya tengo uñas quebradizas en el grande. Todavía no sé cómo pasar con facilidad de uno a otro, pero ahí va pasando. A ver dónde tengo las uñas. A ver si sí pasó. Cara, sueño, boca, piel, mentes, uñas quebradizas. Ahí están las uñas. Resolver, a ver qué cambió eso, no tengo ni idea. Pero miremos a ver qué cambió. Nos sigue el mercurio solubilis siendo el campeón. Entonces, aquí me sale otro dato, hay metadatos. Resultado es moderadamente claro. Compruebe el síntoma subrayado, demasiados síntomas en el grado 3 y 4. Entonces ahora, dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, eso era lo que yo quería compartirles un poco de mi búsqueda, que ha sido muy interesante. Hay que cacharrearle y yo creo que llegaremos algún día. Yo le decía a Julio que llegar a donde él está en este momento a mí me costó como 10 años, porque yo logré en 7 días, ¿sabes? Se aumenta, es que en la era digital, Guillo, es más rápido. Ahora es mucho más rápido. Entonces, fíjate, la inmersión que te has pegado es una cosa impresionante, pues, por el solo hecho de cacharrear 7 días con un programa que se llama el programa experto, o sea, que es una maravilla. Pues yo quedé, pero boquiabierto con ese paso gigante. Porque eso es entrar en el mundo homeopático, que es un mundo muy complejo, muy completo. Y yo les mandé, te quito la palabra un momentico, Julio. No, tranquilo, sigue. Yo ya creo que aquí ya no tengo más que decir. Ah, bueno, gracias. Está muy completo, muy... Te ganaste un aprobado. Ay, no, de sapo no puedo ser. No puedo ser un sapo del grupo. Mira, yo les mandé un formulario que hice de entrevista hace muchos años y ese formulario, por ejemplo, cabe... ¿Se cortó? Sí, se congeló. Se congeló. Congeló, Guillo. Máquinas Olivetti. Se te congeló, no se escuchó. Ah. No se escuchó nada, nos quedamos en que enviaste el formulario. Ah, gracias. ¿Ya en este momento puedo hablar o ya? Sí, sí. Sí, ok. Adelante. Entonces yo les mandé ese formulario que si ustedes lo buscan es tratando, o si ustedes lo estudian, lo que se está tratando ahí es de buscar síntomas que permitan establecer un caso, ¿no? Porque lo que nosotros, para poder repertorizar, que es lo que hace el programa de Vitulcas, tenemos que incluir
distintos síntomas, no solamente de un grano que me salió en la cara, sino síntomas mentales, síntomas mentales son, por ejemplo, estado de ánimo, etcétera, ¿no? Como, a ver si en la síntomas, un momentito, Físicos, si en físicos, la mentales. ¿Cuáles han sido los disgustos, contrariedades, conflictos, emociones, pesares o alegrías que ha tenido usted en su vida? Ese corresponde a síntomas mentales. ¿En qué condiciones familiares vive usted? ¿Cuáles trastornos en la esfera sexual? Eso está en el formulario que yo les mandé. Pero después hay otros muchos síntomas que tienen que ver con distintas partes del cuerpo. ¿Me están oyendo o no? Sí, sí. Sí, muy bien. Muy Bueno. bien. Reacción del organismo a cambios de temperatura y clima. Transpiración. ¿Cómo se agrava usted? ¿Cómo se mejora? Deseos y aversiones alimenticias. Agravaciones y sed. Menstruaciones, en el caso de las señoras. Sueño. ¿Cómo es su sueño? ¿Qué hace durante el sueño? Etcétera. O sea, verdaderamente para presentar un caso, ya sea con el Bitulcas Compass o haciéndolo a mano, hay que entregarle síntomas de distinta clase, de distintas categorías. Por ejemplo, dice que los síntomas más importantes son los que tienen que ver con la mente, o sea, con la parte emocional, con entonces la persona es tímida, ¿qué origina la timidez, no? O si es tartamuda, ¿por qué se volvió tartamuda? Si alcanza a recordarse de algo en su vida. Es decir, eso es lo que va buscando el homeópata para poder eliminar una cantidad de remedios que no vienen al caso. Pero eso se complementa con 5 o 6 o 7, en el caso de Julio César, con 12 síntomas de distintas esferas que él fue dándole al programa y que terminó con ese resultado inesperado, que es el Mercurius inesperado, porque habíamos partido de Tuya, de un... Y Tuya, me fijé yo, y es entre los que menos puntaje sacó en el programa experto. ¿Hay algo que quieran que yo aclare o puedo seguir? Guillermo, Dime. Si mal no estoy, la última vez que le hablaste a Julio sobre el grano, le hablaste de Tuyas, ¿o no? Sí. Empezamos en Árnica. Empezamos en Árnica. En Árnica, después fue Tuya y después se fue para el Mercurio. No, pero María Gracia no fue tuya para el malestar que tenía. Además también para Julio, por lo menos que me acuerde yo. En los primeros diagnósticos del programa, cuando le ponía 4 o 5 cositas, que era que me rascaba, que era durito, que estaba en el maxilar inferior, me dio Tuya. Había partido de Árnica, después me dio Tuya. Cuando descubrí la plantilla, no la técnica, sino una plantilla general, y empecé a meterle cosas, entonces ya cambié el diagnóstico. Claro. Sí, cuando tuvimos la conversación con Julio, yo se lo dije, le dije, mira que estamos enfocados en un síntoma, y un síntoma no es el cuadro general que estamos buscando, porque un síntoma no hace un caso, ¿no? Lo que la homeopatía es una cuestión holográfica, procura tener una foto de toda la persona, y esa foto se logra mediante síntomas que recorren distintos universos o hemisferios, ¿no? Uno de ellos son las emociones, otro de ellos
son los deseos y aversiones alimenticias. Otro es las reacciones ante el calor y el frío. Otro es reacciones a la consolación. Hay un síntoma muy especial que mi maestro Sani usaba y era la forma como se bebe un vaso de agua. Yo se lo comentaba también a Julio, ¿no? Él te ponía o te observaba cuando tú te estabas tomando un vaso de agua y si lo bebías de un sorbazo, pues de un sopetón, para él era indicativo de un grupo de medicinas que si lo bebes a pequeños sorbos, ¿no? Y eso existe en el repertorio, ¿no? En todos los repertorios y también en el de Vitulcas existe. En el repertorio de Kent, que es el que yo he usado normalmente, y el de Berike también es muy distintivo, ¿no? Pero lo son igualmente la forma como te duermes, ¿no? Como te acuestas, los síntomas del sueño, las pesadillas. Lo es también el color, la lengua, ¿no? Hay una cantidad, es decir, prácticamente por todas las partes estamos nosotros trasluciendo el sudor, por ejemplo. Si el sudor tiene una característica especial de olor, eso también te está llevando a un grupo de medicinas, ¿no? de remedios homeopáticos, y que eso juntado con otros de otros hemisferios, por ejemplo, aversiones alimenticias. Es que yo no soporto la leche. Esa es una aversión alimenticia. O no soporto, es decir, detesto, no sé, el queso. O bueno, ahí estamos todavía dentro de los lácteos. No soporto... no se me ocurre. Las frutas, tal fruta, porque seguro hay algunas frutas que sí me atraen, pero hay otras que detesto. Y entonces, ¿cuáles son esas que detestas? Y todas esas frutas tienen materia médica por detrás. Ha habido experimentación, porque lo interesante de todo esto es que hay una gran investigación. Al leer el órgano, ustedes se dan cuenta de que Hahnemann prescribe, pero además dice, hay que hacer esto. Y cuando una palabra se encuentra en un repertorio, por ejemplo, aversión a la leche de los sujetos que son mercurio, eso no es porque Hahnemann se lo inventó, eso es porque lo han comprobado en muchos casos. O sea, cuando tú te encuentras una palabrita en el repertorio, esa palabrita tiene detrás toda una investigación y es prácticamente un resultado, digamos, casi infalible, ¿no? Si existe la infalibilidad. Guillo, te interrumpo. Sí. Cuando entré a sueño, uno no pensaba que qué tiene que ver un granito con el sueño. Le empieza a preguntarle para qué lado se acuesta. Y después que si saliva, que si no saliva, que si le sudan los pies, que si siente frío en los pies, que si se tapa, que si se destapa. Entonces yo decía, pues sí, ahí está uno fotografiado, cómo duerme, que si tiene pesadillas, que si no tiene pesadillas, que si es al comienzo de la noche, si es al final de la noche. Bueno, todo me pareció muy interesante coger el solo tema sueño, ahí hay un mundo. Guillermo, la pregunta que yo te hacía era exactamente en esa dirección. Si yo cojo la guía de entrevista que nos has enviado y vamos a imaginar que tengo un paciente o un cliente que quiero ayudarle con homeopatía, en este momento, y lo que estoy concluyendo es que tú has hecho este trabajo en 30 años y prácticamente tú te volviste un sistema vivo que reúne todos estos datos y puede sintetizarlo y decir, tome tuya o tome este otro. Pero para los que no tenemos la experiencia tuya ni los 30 años,
lo ideal es agarrar el cuestionario, responder el cuestionario y después entrar al programa que Julio César nos dice y llenarlo de acuerdo con el cuestionario. Coges el cuestionario y lo vas pasando a la aplicación y podremos recetar o autorrecetarnos. ¿Estoy correcto o no? Sí, 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 es así, así es, así, tienes toda la razón. Cuando cuando yo formulo una medicina, lo hago porque me viene el sistema experto, digamos, ¿no? Me viene la memoria de los casos que he tratado y de la materia médica que he escuchado o que he estudiado, y por eso puedo decir, mira, yo pienso que en estos días alguien me preguntó, me dijo, mi hijo tiene tal síntoma. Entonces le respondí, prueba con sulfur. Claro. ¿No? Yo no lo conozco el caso, y sé que mi prueba me salva también, porque yo no le estoy diciendo, eso es un sulfur sin lugar a dudas, no. Prueba con sulfur, a ver qué pasa. Yo no le estoy diciendo mandatoriamente, es que yo ya te hice el estudio de... yo debería haber respondido así. Yo no te puedo dar una respuesta porque yo no conozco el caso suficientemente. Claro. No, Sí, sería la profesional. ¿puedo intervenir? Sí, dime. Sí, es que ahora pues con el curso de la conversación pues he ido recordando de la lectura del Organon, y sí hay una secuencia que Hahnemann lleva muy clara cuando uno va leyendo el libro. Y una gran parte, digamos un gran pedazo, por decirlo así, de la primera parte es él diciendo la diferencia o las ventajas de la homeopatía contra la alopatía. Y ahí él va describiendo, pues como para que uno tenga una comprensión a través de los párrafos de lo que es la homeopatía. Pero luego, cuando pasa esa etapa, empieza uno a ver párrafos en donde él empieza a describir por qué es tan importante hacer un estudio muy extenso de la sintomatología. Y es porque el principio de la homeopatía lo que trata es de traer como un principio que produzca en una persona sana los mismos síntomas que está presentando el enfermo. Entonces, digamos que la experimentación que se ha desarrollado y que ha producido todos estos repertorios y toda esta ciencia ha sido lograda en personas sanas, que cuando se les da ese ingrediente, entonces van expresando una cantidad de síntomas. Entonces, lo que dice Hahnemann al final es, usted tiene que tener como un cuadro tan preciso de la sintomatología de la persona que lo está consultando, que pueda consultar en su repertorio qué cosa le produce esa gran cantidad de síntomas. Y entre más encuentre una identidad entre los síntomas que expresa el paciente y los síntomas que dice el repertorio que producen en una persona sana, esos mismos síntomas, entre más preciso sea eso, es la medicina más adecuada. Entonces, claro, él se gasta un tiempo allí en los primeros, yo digo que en los primeros 100, 120 párrafos, explicando para que uno comprenda qué es la homeopatía y cómo funciona. Y luego, entonces, ya dice, bueno, ya que hay esa comprensión de qué es y cómo funciona, ¿por qué es tan importante que usted consiga todos los síntomas? Y ahí es cuando empieza el famoso cuestionario que Guillermo nos mandó, y que creo que fue que Vicente lo puso como en Word. No sé quién fue que lo puso como en Word y lo mandó más, pues, Goyo. en una forma más legible. Fue Goyo. Goyo. Y entonces él
Entonces, claro, ahí uno empieza a ver en ese cuestionario que el homeópata se distingue mucho del alópata en el sentido de que se va al fondo de todos los síntomas y se va a la historia de la persona. Exacto. Entonces, cuando llega allí, yo por allí voy leyendo, él empieza a decir, bueno, ya que usted tiene, digamos, la técnica de cómo es que usted tiene que entrevistar al paciente y le cuenta las dificultades que puede encontrarse, que hay gente que no es tan expresiva, que hay gente que no le gusta hablar de sus síntomas, que hay que hablar con los parientes, que hay que interpretar muchas veces los silencios. Después de que pasa esa parte, entonces él viene a decir, y ahí es donde voy, bueno, ahora que ya tiene más o menos una idea de cómo es que se construye el cuestionario, ahora usted tiene que saber de las medicinas, ¿sí? Y entonces ya está empezando a hablar, ya por ahí voy, pues, pero me parece fantástico digamos, la metodología que él va usando allí en los párrafos, de cómo lo va llevando a uno y lo va introduciendo en la aplicación de la homeopatía, porque no es fácil. Yo me imagino que en 1840, pues esa manera de él tratar de hablar de esta técnica nueva, y él es un fanático y enamorado y está seguro de que eso funciona, de la forma como lo escribió, es maravillosa. Yo me lo he disfrutado mucho, pero pues por otras actividades no he podido pues dedicármele, pero sí les recomiendo que no que lo lean, sino que lo estudien, porque sí hay que leerlo muy despacio y analizarlo. Muchas gracias, Darío. Has dado una excelente presentación y me siento muy contento con este grupo de alumnos tan avanzados, porque creo que ustedes han avanzado. No sé, esta es la tercera clase, supongo yo, y veo que han avanzado muchísimo. O sea, estoy supremamente contento, porque esto es la complementariedad, lo que veo yo que se está dando en este momento. Me gustaría que Paola, mi hija, nos dé un poquito de feedback. Si estás por ahí, Paolita, por favor, porque yo no te veo, yo no sé cómo estará la situación. Y yo aquí estoy, es que estoy tomando apuntes. Ah. Bueno, yo estaba escuchándolos y me parecía fantástico e increíble porque yo le contaba la otra vez a mi padre, después de la sesión, la última me la perdí por conexión, pero por problemas de conexión, pero la anterior le decía a mi padre que es increíble porque en el chamanismo yo la sesión la empiezo escuchando a la persona y la hago precisamente contarle, que me cuente su historia, porque al ella contarme su historia, la persona se puede dar cuenta que hay una geometría en lo que pasa en su vida amorosa, con lo que pasa en su vida, en su salud, con lo que pasa en su vida con respecto al dinero, etcétera, etcétera. Lógicamente la geometría yo se la muestro en la sesión, porque la persona cuando viene no tiene todavía ese músculo, yo llamo eso la conciencia o la presencia de ver esa conexión entre la geometría que proyecta a toda su vida, o sea, una estructura que proyecta toda su vida. Y los estaba escuchando y me acordaba de precisamente, yo le decía a mi padre la otra vez que seguramente yo desde chiquitica lo vi practicando homeopatía y seguramente yo aprendí de él eso, porque lo hago de forma totalmente natural y lo integré al método. En realidad lo integré, no desde el principio, lo integré más adelante, porque a mí me enseñaron, yo hice 7 años de chamanismo, de estudios de chamanismo, y cuando empecé a practicar fue que desarrollé mi propio método, que llamo el método de creación de realidad. Y ahí fue cuando implementé, integré la escucha. Y me parecía muy importante porque Sócrates dice, conócete a ti mismo y conocerás la verdad, o conócete a ti mismo y conocerás los dioses que crean a través tuyo.
Y es la misma cosa, o sea, el que aprende a escucharse y darse cuenta, lo que tú decías, Julio o Darío, que hay todo un universo, o sea, que el grano tiene que ver con la posición en la que uno duerme y que tiene que ver con los sueños y que tiene que ver con las uñas, etcétera, etcétera. Es un universo, o sea, somos un universo. Y al darnos cuenta a través de esta escucha, a través de la descripción de los síntomas, de que somos un universo y que en esa homeopatía, en esa medicina, cubre todo ese universo, es increíble, o sea, es como adentro afuera y como afuera adentro, es impresionante darse cuenta de el micromundo, el microuniverso de esa homeopatía, abarca todo el universo de una vida de una persona. Y para mí lo que quería decir con todo esto que estoy diciendo es que yo sé dónde vamos con el estudio de mi padre, sé lo que nos va a enseñar y es precisamente eso, o sea, ahora están viendo el universo gigante y profundo y parece inmenso y enorme y después él de esos 30 años de estudio les va a enseñar la aplicación directa, o sea, pero es importante primero ver y reconocer esa amplitud y esa grandeza y esa inmensidad para darse cuenta del trabajo tan increíble y tan grande y tan vasto y al mismo tiempo de la magia tan potente de una pequeña transmisión. O sea, ahora estamos en el universo, en lo vasto, pero van a ir a aprender la potencia de una microtransmisión y es buenísimo este proceso. Como decía Darío, es importante estudiar, darse cuenta de lo vasto y de lo grande de todo eso que abarca la homeopatía, para luego tener admiración y mantener la admiración de esa transmisión y de esa magia que hay detrás de esa transmisión, que les va a enseñar mi padre. Mi padre les va a dar unas fórmulas. Ahora se pasan horas y horas y horas y horas estudiando y eso se va a resumir en en un microsegundo. Entonces, bueno, quería transmitir, por un lado, del micromundo al macro universo y también por el otro, darse cuenta de que somos un universo, pero en una escucha de 10 minutos, en esos 10 minutos, ese universo tiene una geometría, tiene una estructura y hay un músculo que se desarrolla, que es a través de la práctica y que se vuelve, ese músculo es el músculo de la escucha y de hecho en las culturas asiáticas a Dios lo representan con orejas gigantes. Las orejas gigantes de Buda son Dios, porque Dios es la escucha. Y eso es lo que están practicando y como decía mi padre, me fascina verlos ahí en esa práctica de la escucha, porque esa es la divinidad, el que aprende a escuchar, a ver entre las líneas y a generar conexiones, aprende el arte de la divinidad. Entonces, nada, quería simplemente agregar eso. Gracias, paso palabra. Muy bien. Vicente. Gracias, Paola. Vicente, nos ves perdidos, no te preocupes. Buenísimo. Guillermo. Bueno, no sé, Vicente, o Vicentillo, como te llamaba antes. Bueno, yo voy a meter la cucharada, como se dice, porque yo vengo de una cosa muy paralela y que se toca con lo que se acaba de decir, que es mi formación de psicoanalista, psicoterapeuta, porque psicoanálisis es una apertura a muchísimas cosas. Y es importante, yo en este momento solo quería
subrayar algo que es esencial en este encuentro con la otra persona. Es decir, la apertura a sentir, y esa es una de las cosas fundamentales, no es solamente intelectualmente comprender lo que la otra persona nos está diciendo, sino sentir, ¿no? Lo que hay detrás. Y digamos, en esta perspectiva es importante porque una de las cosas que yo enseño también desde mi punto de vista es la escucha. Pero la escucha generalmente, de mi experiencia, de todo lo que he leído y visto, pues se lanza a tratar de comprender lo que el otro dice. Pero yo he encontrado una especie, yo no digo una falla, sino un vacío, en que la escucha tiene que empezar por nosotros mismos. Es decir, lo que el otro me dice suscita en mí, y es ahí donde puede haber un encuentro de comprensión profunda, ¿no? Que el psicoanálisis es comprender la problemática del inconsciente, pero no quiero entrar en eso, sino simplemente subrayar que escuchar es escuchar la otra persona, pero en función de lo que nosotros escuchamos. Una de las cosas que a veces nos puede como desequilibrar es que el otro nos puede estar tocando cosas muy propias, personales, y entonces en ese momento uno puede perder, si se puede decir, la objetividad, si se puede hablar de objetividad de lo que está escuchando, ¿no? Entonces, y agrego un punto que es muy obvio, es que la sintomatología o la comprensión de los síntomas es naturalmente esencial, es básico, pero digamos, la comprensión del síntoma no es suficiente si no corresponde a lo que estaba diciendo Paola, que me pareció muy bien, si no corresponde a algo que pueda llevarnos a dar una respuesta o una ayuda al que está mostrándonos una cantidad de síntomas. Es decir, que los síntomas nos abren algo, pero que exigen como una respuesta. Y es ahí la parte fundamental. Bueno, por el momento no quiero tomar más la palabra. Bueno, gracias. Vicentico, ¿querías decir algo? Sí, sí. No, sí, simplemente quería subrayar que el diagnóstico es esencial, pero no es suficiente si no va acompañado de una respuesta a ese diagnóstico. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que lo entendimos todos. Bueno. Gracias. Bueno, Vicente. Lo primero es que realmente esto de escuchar a cada uno de ustedes lo lleva a uno y lo relaciona con muchas cosas que lógicamente no hay tiempo en este momento de desarrollar. Pero con relación a lo que dijo Paola y lo que dijo Guillermo desde el comienzo y la observación que uno hace de 30 años, dice uno, a ver, yo estoy todavía como dando el primer paso, pero tranquilo, porque si Guillermo se demoró 30 años, pues no hay afán, ahí vamos. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Dice algún aforismo que no hay nada más práctico que una buena teoría. O leyendo a mi maestro Lonergan, dice, qué bien práctico puede venir de este libro. Dice, el acto de la intelección es
la clave de la practicidad. O sea, la comprensión es la base del ser práctico. Y dice que ser impráctico es hacer bestialidades porque no se comprende. Esto llevado a lo que estamos haciendo tiene mucha lógica cuando Guillermo decía la primera sesión o la primera parte del curso es comprender la teoría, comprender todas las estructuras de la homeopatía, porque si no, luego fórmula o formulitas no tienen sentido si no llevan el trasfondo de la comprensión. Entonces me parece que es la parte clave que estamos comenzando a hacer. Correcto. Así es, Vicentico, muchas gracias. ¿Seguimos adelante o? Sí. Bueno. Yo les he mandado algunas citas del órgano que Darío ya nos alabó y que les sigo enfatizando en que es importante pegársele al órgano porque verdaderamente Hahnemann era un sabio, ¿no? Hahnemann, y él es muy, muy didáctico. No sé si es por la traducción que yo tuve fortuna de conseguir, pero a mí no se me ha dado dificultad en seguirlo, en entenderlo, con esa edición que encontré del órgano. Y cada vez me maravillo, porque digo, y esto es como la primera vez que lo leo, ¿no? Tiene esa riqueza, ¿no? Como las cosas mágicas que he encontrado hoy en la vida, ¿no? Que cada vez que las repito digo, pero esto es así de increíble. Y sí, es así de increíble, ¿no? Tiene una fuente de sabiduría, ¿no? Lo que Hahnemann nos está enseñando y el mundo en que estamos entrando, que es, como dice Paola, un mundo de magia. Y ante la magia hay la posibilidad de embobarse, de maravillarse, de embrujarse. La magia es encantadora, es hechicera. Pero es que eso es la vida, ¿no? La vida es una cuestión que nosotros pretendemos racionalizar, pero por más que racionalizamos, la vida es algo que se nos impone, ¿no? Nosotros lo único que podemos hacer es abrir los ojos y de alguna manera responder a la realidad. Y si lo podemos hacer con asombro, con agradecimiento, ahí está la humildad, ahí está la parte nuestra, ¿no? Yo creo que nosotros como seres humanos lo que podemos hacer es ¡wow! Es esto todo lo que estamos llamados a ver, porque no es solamente a nivel físico, sino a nivel microfísico, a nivel macrofísico, a nivel extrafísico, extrasensorial, nanosensorial, lo que tú quieras. Con ese preámbulo los remito, dada la hora también, que ya van a ser las 7, a las 3 medicinas que quería compartir con ustedes hoy, que les he mandado en ese mensaje que les llegó un poquito tarde, porque yo lo había puesto unos minutos antes. Las 3 medicinas son Aconitum, la otra es el arsénico y el sulfur. Empezando por el Aconitum, voy a seguir si lo encuentro, voy a seguir el mensaje, si aquí está. Es conocido como la espada homeopática. Le tengo un respeto tremendo yo al acónito, ¿no? Porque para mí el acónito es el que me libra del resfrío, de cualquier malestar que se me presenta,
¿no? Porque uno puede distinguir o debe aprender a distinguir en sí mismo cuando hay un malestar. Y en ese momento, cuando siente el malestar, uno puede acudir al acónito y puede o tomarse una pastillita de acónito, 30 o 6 o CH o 1000, la que tenga, o 200 CH, o dirigirse el dedito y decir, autodirigirse el dedito y decir acónito. Yo lo hago un poco con un poquito de sorna, digo Guillermito acónito, acónito, Guillermito, acónito. Y si ustedes quieren protegerse del coronavirus sin vacunarse, les recomiendo esa plegaria del acónito. Aquí se me perdió la... Entonces, le dicen la espada homeopática cura los síntomas que se presentan con rapidez e irrupción repentina. En alguna parte me parece que leí que es como cuando tú vas por un campo y de golpe un rayo, ¡pum!, se desgaja ahí frente a ti y tú quedas completamente atónito, ¿no? El acónito, el anterior al acónito es que quedas totalmente sorprendido por la rapidez con que se te manifiesta la enfermedad. Como diciendo, ¡ay, te jodí! Te tengo agarrado. No, entonces uno en ese momento tiene que responder, acónito. Causa de tales eventos es casi siempre un golpe de viento frío cuando se está acalorado. El paciente se llena de temor por el dolor tan fuerte o por la fiebre repentina y siente que se va a morir. O sea, el susto que nos pega el guarapazo, la invasión, el ataque de la enfermedad del miasma es tan grande que nosotros decimos, uy, aquí sí me llegó el final. Es casi infalible si se aplica a los primeros síntomas de resfrío o gripe. Es bueno que relean es casi infalible, porque yo diría que es infalible, es infalible. El acónito es infalible. Lo califican en los manuales de homeopatía como una medicina para los casos agudos. Yo dudo que en homeopatía haya casos agudos y casos crónicos. Y por eso yo rehabilito el acónito como una de las medicinas más potentes que tenemos en el armamentario homeopático. Se presenta con sed intensa que se trata de calmar bebiendo mucha agua fría y a grandes bocanadas. O sea, es aquello de los grandes sorbos de agua, ¿no? Lo que puede dar lugar a reconocer el acónito. Hemorragias repentinas, abundantes, imprevistas, que pueden venir por la nariz, el útero, el recto, y que aterrorizan al paciente. En los niños, se me pierde porque se me atravesó esta cosa. Bueno, en los niños, no sé qué dice, cura la otitis aguda de medianoche. O sea, es muy bueno para usarlo en los niños. Sirve también para la pulmonía, para el dolor de muelas por causa del frío. Sirve en las indigestiones o diarreas repentinas que te producen un gran deseo de agua fría. Sirve para los dolores de corazón o infartos cardíacos durante la noche. Sirve para la cistitis, la orquitis, las molestias femeninas, los abortos por frío o susto, para los miembros entorpecidos o acalambrados, para manos ardientes y pies helados, órganos de los sentidos hiperagudos,
útil en el insomnio de los ancianos. Esto lo puse aquí porque también se dice que el acónito no se usa en los ancianos, y también se usa en los ancianos. Para los insomnios de los ancianos es muy útil. Con arsénico, que es el que vamos a ver enseguida, y Rus toxicodendron forman el trío de la agitación. Esto de los tríos es algo también muy interesante en homeopatía. Hay gente que se ha dedicado como a agrupar los remedios homeopáticos, y algunos han hecho eso de los tríos, que a mí me parece muy bonito, porque siempre me llamó la atención, y porque lo que yo hago en este momento como homeopatía tiene que ver mucho con los tríos, ¿no? Se apoyan, son medicinas que se apoyan una a la otra, y que muchas veces pueden servir en continuidad una detrás de la otra. Después viene el arsénico. El arsénico es esa medicina que se usa, usan los gitanos en los caballos para esconderles la edad, ¿no? El arsénico es afín con los caballos, es homeopático al caballo, porque el caballo es un animal muy brioso, muy nervioso. Y esa es como la imagen del arsénico, ¿no? El arsénico es algo que es agitado, y en la piel se manifiesta con la piel muy seca, escamosa, que se agrava por el frío. En la persona que requiere arsénico hay mucha inquietud física, agitación, miedo a que lo dejen solo, se mueve de un lado al otro en busca de alivio. El arsénico, al arsénico le dicen como algo así como el avaro con empuñadura de oro, algo así como que es el mote que le tienen al arsénico. De hecho, el arsénico es una persona muy melindrosa, muy organizada, muy ordenada, al que le da molestia, que se molesta muchísimo por cualquier desorden. Y en los laboratorios, en las salas de espera de los médicos, el arsénico es el paciente que llega y lo primero que hace es corregir la inclinación que tiene el cuadro del diploma del médico, algo así, ¿no? Apenas ve que el cuadro está un poco desajustado, va y lo ordena, lo pone en su debido sitio. Se caracteriza también por un agotamiento marcado, o sea, por la pérdida de fuerzas vitales. El ardor y el dolor que consumen al paciente son mejorados por la aplicación de calor y se empeoran de noche. Es útil para los cánceres, el arsénico. Cura y para los últimos momentos de vida. Dicen que alivia mucho a las personas que están dando el paso a la otra dimensión, a lo que viene después. O sea que es muy recomendable para las personas que están agonizando. Cura tumores de todo tipo y cánceres principalmente en los labios. Se agrava por el frío y la humedad durante la noche y especialmente durante la medianoche, y mejora por el calor y por estar bien cubierto. El paciente de arsénico es una persona egoísta, sospechosa, muchas veces avaro, no soporta el desorden, está siempre bien arreglado y elegante, contrario a sulfur, el que viene después. Es una persona escrupulosa e hipersensible. Está desesperanzado, sobre todo por la noche, o sea, está peor por la noche. Es muy perfeccionista, a veces se suicida. Las personas, entonces también en esto los homeópatas
se han caracterizado por ver cuáles son las medicinas o los comportamientos que corresponden al suicidio. Y se hablaba de que eran los áuricos, los que necesitan oro, aurum. Y se dice que no son los del oro, sino que son los de arsénico, que son más suicidas los arsénicos que los aurum. Muy friolento con dolores quemantes. Fíjate que es una contradicción, ¿no? Muy friolento, pero le arden los síntomas, le arden los... Bebe con frecuencia con pequeños sorbos, que ya lo habíamos dicho arriba. Óptimo remedio para el asma infantil que se desencadena de noche. Esto del asma infantil es una cosa muy interesante porque la homeopatía es muy, muy capaz para alejar a los niños de esa pandemia, digo yo, que es el tal cortisón, esos vaporizadores, ¿no? Vaporizadores que les ponen a las personas asmáticas, que los vuelven prácticamente adictos a esa vaporización, que creo que son corticoides, cortisona, y eso termina muchas veces matándolos porque les acaban el sistema inmunitario. La persona ya no tiene defensas propias, sino que siempre que siente que le va a venir el ahogo, se aplica un vaporizamiento de esos y el vapor, o sea, la cortisona, o lo que componga ese remedio, hace las partes de que debía hacer el sistema inmunitario, y el sistema inmunitario queda completamente fuera de uso. Útil el arsénico también para las alergias ambientales, especialmente, por ejemplo, en los cambios de estación. Aquí en Europa hay mucha gente que sufre de esas alergias ambientales y le llaman flor de heno, algo así, ¿no? Fiebre de heno, como fiebre de heno. El arsénico es muy útil para eso. También para la psoriasis. Ese es el segundo remedio, pertenece como el anterior, como el acónito, al trío de la agitación. Estuve tentado en poner el rus tóxico dentro en este intermedio, pero no alcancé, y entonces me remití al rey de los antisóricos, que es el sulfur, el azufre. Es seguramente uno de los remedios homeopáticos más importantes. Lo llaman el policresto o el antimiasmático por excelencia, o intercurrente. Porque en todas las células y en todos los procesos celulares y en todos los tejidos del cuerpo, en especial lo que tiene que ver con las venas y la piel. O sea, el azufre dicen que es el metaloide más frecuente, que más poseemos, pero el que más se usura, el que más, y que hoy día con las alimentaciones actuales casi no encontramos en los alimentos el azufre. Entonces prácticamente hay que suplementarlo. El antisórico quiere decir que sirve para cuando la fuerza vital se ha desestimulado. Y entonces se debe recetar el sulfur. Scusami. Sulfuro, Guillermito. Para curar enfermedades que se repiten una y otra vez, se aconseja el sulfur. O sea, las personas que viven, por ejemplo, cayendo en un resfrío, otro resfrío, se les aconseja
que usen sulfur. Después de enfermedades agudas, de las llamadas agudas, también cae bien el sulfur. Cuando se está seguro que el remedio homeopático, por ejemplo, el que le cayó a Julio César, el Mercurius solubilis, es cuando se está muy seguro de que ese es el remedio, porque se ha repertorizado, porque se ha investigado, etcétera, pero se aplica y no hace efecto. Entonces se usa el azufre, el sulfur, como vicariante, como alternativo, y dicen que normalmente ese efecto sobre el organismo de este sulfur abre el camino para que la otra medicina, que es la homeopática, cumpla su misión. Eso para mí es muy importante porque muchas veces yo transmito sin tener en cuenta el historial de la persona, ¿no? Por la rapidez porque siempre hay urgencia, entonces, o la persona no tiene tiempo, o uno no tiene tiempo, entonces la urgencia entonces transmite y no, y yo voy a la fórmula, pero a veces, la gran mayoría de las veces funciona, pero hay veces, digamos, la excepción de los casos es que no funcione, pero también se da la excepción. O sea, hay veces en que me falla la transmisión, ¿no? Normalmente me funciona, pero hay veces en que me falla y es porque seguramente esa persona requiere un sulfur que abra el camino, que predisponga a la persona, al paciente, a recibir la formulación. El paciente de sulfur es una persona caliente, es un individuo caliente, contrario al anterior arsénico que era frío. Es un enfermo caliente con cabeza y plantas de pie caliente. Le encanta recostarse. O sea, como es una persona de bajo fuerza vital, le gusta recostarse. No le gusta estar en pie y preferiría estar siempre recostado. Es una persona que vive haciendo castillos en el aire, que es inconstante, depresivo e irritable. Tiene una característica, eso le dicen en inglés síntoma clave, key symptom, que la persona que requiere sulfur es que a las 11 de la mañana desfallece, o sea, necesita comer. Lo que en Bogotá llamábamos medias 9, que no son medias 9, sino medias 11. O sea, debe comer algo o desfallece. Le gustan mucho las grasas, le gusta la comida de sal. ¿Por qué la comida de sal? Porque hay otras medicinas que les gusta principalmente la comida de dulce. Tiene sed por agua, no por leche, por ejemplo. No le gusta la leche y sí le gusta el agua. Ama los vinos y los licores, pero esos lo agravan. Tiene ataques de sofocamiento durante la noche. El asma se altera con síntomas cutáneos, con erupciones cutáneas. Es un remedio muy importante en las hemorroides y en las varices, en la cistitis, en las rasquiñas en la uretra, en el ardor en el meato urinario, en la esterilidad femenina. Para la esterilidad femenina. Muchas veces las mujeres piensan que son estériles y entonces con el sulfur eso se combate y regulan esa tendencia a la esterilidad, a no quedar esperando niño. Menstruaciones irregulares que a veces desaparecen y después vuelven a aparecer. Ardor vaginal, fiebres puerperales por retención de residuos del parto. Favorece que los residuos del parto, que muchas veces dejan problemas
que después terminan en fiebres puerperales, porque son cosas que se pudren dentro del organismo de la madre. Entonces el azufre hace que eso se bote, que eso el azufre es el sulfuro, hace que el organismo prescinda de esos dolores reumáticos y rigidez de las articulaciones. Es otro síntoma muy importante. Una de las características del sujeto sulfur es que camina encorvado. Normalmente es una persona flaca. Se agrava de noche. El agua agrava todos los síntomas cutáneos. Y se agrava también por el calor de la cama y por haber estado de pie largo tiempo. Mejora por moverse lentamente de aquí para allá. Esa es como la materia médica de estos tres grandes remedios. La homeopatía está formada por grandes remedios porque está constituida por sustancias increíbles en su misma dotación, en su misma constitución, pero además porque el método homeopático es capaz de liberar la fuerza que está adormecida por la materia y entrar al meollo de esas sustancias que es la energía, ¿no? La energía que estamos viendo pues con los últimos descubrimientos de la física atómica, de la física cuántica, que es de una riqueza increíble, ¿no? Entonces, esas tres homeopatías las tenía como importantes para presentárselas hoy. Guillermo, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, María Gracia. No sé si comprendo bien, pero cuando tú hablas de la persona sulfur, o sea, tú nos has explicado problemas físicos y aspectos de personalidad. O sea, cuando tú dices la persona sulfur, ¿es una persona que se cura con el sulfur o que tiene aspectos de la personalidad que rimandan al sulfur? No sé si comprendo bien. Sí, te respondo, si comprendí la pregunta, te respondo de esta forma. Los homeópatas tenemos la costumbre de referirnos, ese es un sulfuro, o esa es una pulsatila. La pulsatila, por ejemplo, es una muchacha, normalmente dicen que es una mujer, no es exclusivamente mujer, pero se tiende a definir como una mujer de carácter suave a la que todo le llega tarde y que llora por todo. Entonces, eso es una pulsatila que tan pronto tú le nombras una escena, se pone a llorar. Entonces, tendremos ese es un sulfuro o ese es un arsénico. Es la persona que reviste, que encarna las características de la medicina, ¿no? Las características sobresalientes de la medicina. El sulfuro es eso, es una persona que desfallece a las 11 de la mañana, que no puede estar de pie mucho rato, sino que tiene que recostarse, etcétera, ¿no? Que tiene como esas características que les leí ahí, que son brochazos a brocha gorda, lo que es un sulfuro, porque el sulfuro se puede... porque un sulfuro es algo muy, muy importante, porque es una cosa que prácticamente abarca toda la materia médica, ¿no? El sulfuro es un remedio que te sirve para... Dicen que el homeópata, entre más nuevo sea, más sulfuro recomienda, porque todo le parece que se puede curar con sulfuro. Y así es, pero también es cierto lo contrario. Muchas veces nos equivocamos por recetarle a una persona sulfur cuando se le debía haber recetado otra cosa, ¿no? Porque no nos fijamos bien en un síntoma que era más importante
por ejemplo, ese de la pulsatila del lloro, o hay un síntoma que es muy importante también en homeopatía, un síntoma psicológico, que es agravación por la consolación. Cuando a ti te consuela alguien a quien tú quieres, porque has tenido un problema, estás molesta porque tuviste un problema, y tu persona más querida viene y te da un abrazo, ¿no? ¿Tú cómo lo recibes? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Yo no te lo estoy preguntando a ti, María Gracia, pero si quieres, respóndelo. No se oye, no se oyó, María Gracia. ¿No me oyó? No, ella ¿Sí no. me oíste o no? Sí, sí. No, yo creo que lo acepto. Ah, lo aceptas. Bueno, tú no eres Natrum Muriaticum, porque el Natrum Muriaticum es el nombre de la sal de cocina. Sal de cocina homeopatizada se llama Natrum Muriaticum. Pues el Natrum Muriaticum, ahí te estoy diciendo así otra vez, Natrum Muriaticum es aquel que no acepta la consolación, que cuando la persona a quien quiere le viene a manifestar como su cercanía, su consuelo, lo rechaza. Ese es un síntoma típico de Natrum Muriaticum. Guillermo, ¿y Dime. qué pasa cuando el homeópata se equivoca? ¿Hay alguna contraindicación de darle, por ejemplo, sulfur a una persona que no necesita sulfur o arsénico a una persona que no necesita arsénico? ¿Se le agravan los síntomas o qué? Esa es una pregunta muy interesante y dicen que sí, pero yo no creo. Yo personalmente no creo por la forma como yo aplico la homeopatía, ¿me entiendes? Porque yo lo hago a nivel de conciencia, ¿no? Yo trato la homeopatía como algo consciente y entonces yo le doy una orden, pero esa orden no tiene que cumplirla si la persona no la acepta, ¿no? Si no le cae a la persona. Esa orden tiene esa salvedad. En relación con tu pregunta, te dice que la prescripción incorrecta como que frena el proceso de curación. Pero yo creo que eso tiene que ver con las frecuencias muy bajas. O sea, cuando estás trabajando a nivel de medicinas decimales o centesimales, por ejemplo, decimales son con la X, o centesimales son con la C, CH. Por ejemplo, tú puedes comprar sulfur X10, ese es decimal 10. Eso es muy cercano a la materia. Pero si tú quieres alejarte de ese, puedes ir a buscar el centesimal, que es menos cerca a la materia, y entonces aplicas el 6CH. Pero si quieres un centesimal todavía más energético, aplicas 30CH. Y si quieres otro más energético, 200CH. Pero se puede pasar a las milesimales, que son LM, ¿no? Entonces, con eso puedes ir a un milesimal hasta 50 milesimales, hasta 500.000, ¿no? Yo pienso que en la medida en que te vas alejando de la materia, el peligro o sea, vas entrando en el campo de la energía, de la conciencia, el peligro de hacer daño se va disminuyendo. Es la ventaja de practicar sistemas más energéticos. De esa manera quiero responder. Pilar dejó una pregunta de si para la ansiedad el arsénico
para la ansiedad ante los cambios y cosas, el arsénico era el requerido o no. Para la ansiedad, el trío de la agitación son 3, ¿no? Que son acónito, arsénico y rustoxicodendron. Okay. Si se da por agitación, sí. Usar los 3 que los puede, como lo aplica Pilar, que ella no toma la droga, se los puede transmitir dirigiéndoselo con el dedo, ¿no? Con la intención. Sí, no, pero digo, para otra persona, por ejemplo, para una persona que está ansiosa, que ella le quisiera darle alguna homeopatía. También se lo puede aplicar así, se lo puede dirigir a la otra persona, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Gracias. ¿Alguna otra Por pregunta? nada. ¿Comentario? Yo creo que estamos llegando al final, ¿no? Ok. Yo quería decir que... ¿Hay alguna pregunta súper urgente o cerramos aquí? Yo quería hacer un comentario de algo que honestamente he aprendido hoy. Primero, con lo que decía Paola de la escucha y del cuestionario que tú haces. Y en el proceso, yo soy muy lógico, en ese proceso de escucha y de tener una imagen del paciente después de todo el cuestionario, llega a la inteligencia natural de Guillermo y evidentemente hay una solución rápida porque tú llevas 30 años escuchando y integrando eso. Para mí, la inteligencia viene de 2 palabras latinas, intus legere, es decir, de poder leer internamente lo que la otra persona está diciendo. Pero como no voy a poder pasar 30 años aprendiendo esto, lo que Julio César trajo hoy del el sistema, la plataforma que reemplaza al Guillermo de hoy en el futuro, en mi cabeza, es que esa plataforma es inteligencia artificial. Es agarrar una serie de casos y de elementos, de síntomas que ya los tiene la plataforma y que la plataforma puede ayudar a hacer eso de Guillermo. ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto, Guillermo? Estás en lo correcto. Puede que tengas algún sesgo, pero en este momento no soy capaz de precisarlo muy bien. Se me pierde la filigrana, ¿no? Hay algo ahí con lo que no estoy totalmente de acuerdo, pero no soy capaz de expresártelo. Yo soy así, una persona que soy un poco lenta en mis percepciones. Seguramente esta noche lo entenderé en la cama y te lo transmitiré después. Sí, si puedo intervenir, perdona, papi, sería el niní. El niní es que lo uno no quita lo otro. Okay. Yo lo que siento que mi papá siente. El niní, lo uno no quita lo otro, o sea, se trata de coger el poder de la inteligencia artificial, pero no darle total poder. Es tú también adquirir un cierto poder. Okay. Y así te vuelves complementario. Okay. Es el niní, lo que... Ni lo uno ni lo otro. Exacto, ni lo uno ni lo otro. Ok, excelente, gracias. Bueno, pues con esto, muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por hoy. Nos vemos muchas en gracias. 8 días. María Gracia, saludos a Alberto. Ok, les mandaré la grabación para que Alberto la pueda ver también. Ok, muy bien, rico. Bueno. Muchas gracias, felicidades, chao. Gracias. Vemos a las 3. Gracias.